Buenos días a todos. Bienvenidos a Crossroads. Amigos, ¿podríamos vivir en un país sin impuesto federal sobre la renta? Bueno, quiero creer que sí. Miren, el presidente Donald Trump está hablando en serio sobre acabar con el impuesto federal sobre la renta, al menos para la mayoría de nosotros, y reemplazarlo con aranceles. Quiere usar aranceles internacionales como el método para eliminarlo por completo. Y miren, en este punto, la Casa Blanca está congelando billones de dólares en préstamos federales, suficiente dinero para cubrir nuestros impuestos en general, ¿cierto? Ahora miren, todas las subvenciones federales, todos los préstamos y varias formas de asistencia financiera, en realidad, no tanto. Todo está en pausa. Todavía hay cosas como Medicare y Medicaid y otros programas similares. Pero miren, se dice que hay alrededor de 3 billones de dólares en subvenciones federales actualmente detenidas y en proceso de revisión. Y también, amigos, ¿recuerdan esos drones misteriosos que han estado volando por ahí? Bueno, todavía no sabemos exactamente de dónde vienen, pero resulta que la Administración Federal de Aviación, FAA, los autorizó. Miren, hoy hablaré de estos temas y más, así que vamos a empezar. Primero, hablemos del impuesto federal sobre la renta. En Estados Unidos, este impuesto podría llegar a su fin, aunque no para el resto del mundo. Donald Trump mencionó esta idea por primera vez cuando estaba en campaña. Ahora parece que iba en serio, junto con muchas otras cosas que quizá pensamos que eran bromas. En una reunión de la conferencia republicana el lunes, Donald Trump explicó cómo Estados Unidos podría reemplazar el impuesto sobre la renta con aranceles. Déjenme mostrarles esto. Vamos a establecer un sistema muy justo donde el dinero llegará a nuestras arcas y Estados Unidos volverá a ser un país muy rico. Y esto sucederá muy rápido. Es momento de que Estados Unidos regrese al sistema que nos hizo más ricos y poderosos que nunca antes. Desde ahí, Donald Trump explicó la historia de cómo Estados Unidos solía financiar al gobierno federal, no con impuestos, sino con aranceles, es decir, con cobros sobre productos extranjeros. Mencionó un período entre 1870 y 1913, cuando esta política llevó a Estados Unidos a la prosperidad. Dijo que hubo tanta riqueza que ni siquiera sabían qué hacer con todo el dinero. Señaló que en 1887, Estados Unidos tenía la Comisión de Aranceles, que básicamente decidía qué hacer con todo el dinero que generaba el país. No sabían en qué gastarlo. Lo usaban para parques y cosas así. Y ahora, con esto, hubo una larga lista de políticas similares. Un poco de historia, amigos. En 1887 existía la Comisión de Comercio, que se centraba en la industria ferroviaria. Fue la primera industria en estar realmente bajo regulación federal. Parte de su trabajo era administrar los aranceles conjuntos entre transportistas. Porque recuerden, en ese tiempo, los primeros estados de Estados Unidos funcionaban casi como países independientes. Pero la comisión específica que menciona Trump, la Comisión de Aranceles, también existió. De hecho, esto viene desde antes. La principal se remonta a la Comisión de Aranceles de 1882, bajo la presidencia de Chester Arthur. Después, existió la Junta de Aranceles, que operó de 1909 a 1912, justo antes de que todo se complicara. Más adelante hubo otras como la Comisión de Aranceles de 1916. Pero dejando la historia a un lado, Trump tiene razón en algo importante. Estados Unidos solía financiar el gobierno federal principalmente con aranceles. El impuesto federal sobre la renta antes era ilegal. El gobierno federal no tenía derecho a quitar dinero de los ingresos de los ciudadanos para financiarse. Era ilegal, y lo fue durante casi toda la historia del país. Hubo un breve impuesto sobre la renta durante la Guerra Civil, pero no duró mucho. Imaginen cuánta gente no estaba de acuerdo con eso. El sistema de impuestos federales que conocemos hoy no empezó hasta 1913. No existía antes de eso. Y solo se volvió legal porque antes no podían hacerlo. Tuvieron que modificar la Constitución. Crearon la enmienda 16 para que el impuesto federal sobre la renta fuera legal. Ellos mismos se dieron ese derecho. Pero ahora Trump sugiere que podríamos volver atrás. Podemos regresar. Y tal vez no necesitemos la mayor parte del impuesto federal sobre la renta. Él dice que, si el país logra recaudar suficiente dinero a través de aranceles, como antes, y también reduce algunos gastos, podría funcionar. Pero volvamos a lo que Trump dijo sobre la historia de la Comisión de Aranceles. Esto es lo que explicó en ese mismo evento republicano y lo que propone hacer ahora. Esta comisión tenía una sola función:
decidir qué hacer con todo el dinero que recibíamos. Era tanto que no sabían qué hacer con él. Era un comité de alto nivel. Se creó en 1887 para decidir qué hacer con toda esa riqueza. Y de nuevo, Teddy Roosevelt se benefició porque cuando asesinaron a McKinley, él asumió el poder con una enorme cantidad de dinero y creó los parques nacionales y muchas otras cosas. No lo critico, pero heredó una enorme cantidad de recursos. Y todo eso se logró gracias a los aranceles. No teníamos impuestos sobre la renta. Ese impuesto llegó en 1913. Como dije en mi discurso la semana pasada, en lugar de cobrar impuestos a nuestros ciudadanos para enriquecer a otras naciones, deberíamos aplicar aranceles e impuestos a los países extranjeros para enriquecer a nuestra gente. ¿Tiene sentido? Ahora miren, en ese sentido, Trump ha planteado la idea de eliminar el servicio de impuestos internos. Y hace poco, en un discurso el sábado en Las Vegas, mencionó que tenía una política de primer día para detener la contratación de nuevos agentes del IRS. Luego agregó que tal vez podrían ser enviados a la frontera. Vean esto. El primer día detuve de inmediato la contratación de nuevos agentes del IRS. Saben, ellos contrataron o intentaron contratar a 88,000 nuevos trabajadores para ir tras ustedes. Y estamos desarrollando un plan para despedirlos a todos o tal vez moverlos a la frontera. Creo que los vamos a mover a la frontera. Ellos pueden portar armas, son muy estrictos con las armas. Pero estas personas pueden llevar armas, así que probablemente los moveremos a la frontera. Y miren, recuerden también que antes de su toma de posesión, Trump anunció su plan, todavía no lo hemos visto, pero dijo que quería crear una nueva agencia de recaudación de impuestos. Esto sería el Servicio de Ingresos Externos, ERS, en lugar del IRS, que es interno. Y su idea del ERS, bueno, suena mucho a lo que acaba de decir en su discurso. La idea de que nuestro gobierno podría financiarse cobrando impuestos a otros países en lugar de cobrarle a los ciudadanos estadounidenses. Quiero creer que lo hará. Veremos si lo cumple. Pero miren, amigos, en otras noticias, Estados Unidos no solo podría estar mirando al pasado para resolver los problemas de impuestos. También podríamos mirar al pasado para solucionar otros problemas que enfrentamos, como el crimen. Otra propuesta de Trump en su discurso en la conferencia del Partido Republicano, GOP, el lunes, fue revivir el exilio, hacer que el exilio vuelva a ser una opción. La idea es que los criminales sean enviados lejos, tal vez a otros países, para cumplir sus sentencias. Y es posible que los criminales reincidentes, es decir, las personas que cometen delitos una y otra vez, pronto sean enviados a otros países a cumplir su condena. Imaginen esto. ¿Realmente quiero empujar a este desconocido a las vías del metro? ¿Vale la pena ir a prisión en, digamos, Guatemala por esto? No lo sé, ¿cierto? Miren, esto no solo podría aplicarse a extranjeros ilegales, también podría aplicarse a ciudadanos estadounidenses. Vean esto. Y digo esto, sujeto a aprobación. Pero si han sido arrestados muchas veces, si son reincidentes con un alto número de delitos, quiero que salgan de nuestro país. También buscaré el permiso para hacerlo. Esperamos obtener la aprobación para sacarlos al demonio de nuestro país junto con otros más. Que los lleven a un país extranjero y que otros los mantengan por una tarifa muy baja, en lugar de tenerlos en nuestras cárceles a un costo enorme, incluyendo a las compañías privadas de prisiones, que nos cobran una fortuna. Ahora, que los saquen de nuestro país y los dejen vivir allá un tiempo. Veamos si les gusta. Verán cómo el crimen en todo el país desaparece. Básicamente, eso es lo que están haciendo Venezuela y otros países. Se están deshaciendo de sus criminales y los están enviando a Estados Unidos de América. Y su criminalidad ha bajado casi un 80%. Ahora, cuando Trump habla de esto, antes de entrar en el tema, menciona una larga lista de los crímenes más impactantes que hemos estado viendo. Se refiere a personas que han cometido algunas de las peores cosas que hemos visto últimamente. Por ejemplo, en Nueva York ahora es algo común ver gente empujando a desconocidos a las vías del metro frente a trenes en movimiento. Lo hemos visto muchas veces, tristemente. Personas cometiendo violaciones y asesinatos, golpeando a desconocidos y robándolos en las calles, atacando a ancianas y cosas así. Hemos estado viendo esto, lamentablemente. Y miren, eso pronto podría tener una consecuencia mucho más dura. Si alguien hace esto,
Ahora no solo arriesga ir a prisión porque esa puerta giratoria se está cerrando, sino que la consecuencia podría ser aún mayor. Y miren, en Estados Unidos, el gobierno ya trabaja con compañías privadas para administrar muchas de nuestras cárceles. Y hay muchas quejas sobre esto. Mucha gente dice que el sistema penitenciario está roto, se quejan del hacinamiento, se quejan de las malas condiciones. No sé si enviarlos a países del tercer mundo solucionaría eso o no, pero sobre todo se quejan de los altos costos de mantener todo esto. ¿Deberíamos los ciudadanos estadounidenses gastar una gran parte de nuestro dinero para que un asesino pase el día en prisión viendo televisión? No lo sé, ¿cierto? Esa es parte del debate. Y lo interesante de la propuesta de Trump es que parece que busca aliviar esos costos construyendo prisiones en otros países o simplemente pagando por usarlas, como si fuera un negocio que traslada su operación a otro país. Porque recuerden, muchas cárceles son negocios privados. Si se va a un país donde cuesta menos mantenerlas, podría crear un incentivo adicional para no cometer delitos. Pero esto también podría traer otras consecuencias. A mí me suena un poco como lo que hacemos con la bahía de Guantánamo. En Cuba está la bahía de Guantánamo, y Estados Unidos la usa como una especie de prisión para terroristas. No los tratan muy bien ahí, como hemos visto y escuchado. Técnicamente hay bases legales para hacer esto, aunque algunos argumentan que esto podría generar condiciones que no cumplen con los estándares estadounidenses. Recuerden que en Guantánamo ha habido acusaciones de ese tipo. Aún así, sigue funcionando. Y sigue funcionando sin importar quién esté en el poder. Incluso los presidentes que llegan diciendo, voy a cerrar Guantánamo, no lo hacen. Obama lo mantuvo. Biden lo mantuvo. Trump lo mantuvo. Ahí sigue. Republicanos o demócratas por alguna razón lo dejan ahí. Podemos asumir que hay un motivo para eso. Siguiendo ese modelo, podrían hacer lo mismo con otras cosas. Y lo interesante es que, según rumores, Donald Trump está considerando trabajar en este plan con El Salvador. El presidente Nayib Bukele ha sido noticia por reducir el crimen y acabar con el terror de la MS-13, una pandilla realmente peligrosa. Lo logró aplicando castigos muy duros a los pandilleros. Seguramente han visto las fotos, ¿cierto? Esos pandilleros que en algún momento pensaron que eran muy rudos, ahora probablemente ya no lo piensan. Están sentados en ropa interior, apretados unos contra otros. No sé si los mantienen así todo el tiempo, pero no parece un lugar muy feliz, digámoslo así. Independientemente de si los criminales ciudadanos de Estados Unidos podrían ser enviados a El Salvador, al menos parece que esta opción está sobre la mesa para criminales extranjeros ilegales. Incluyendo al Tren de Aragua. Incluyendo a MS-13 aquí. Incluyendo a muchos de los que llegan creyendo que pueden violar, robar, asesinar y manejar borrachos sin consecuencias. Bueno, podrían terminar en el campamento feliz de Bukele, ¿cierto? Rolling Stone dijo lo siguiente. La administración Trump está trabajando en un acuerdo de asilo con El Salvador. El trato permitiría a Estados Unidos deportar a migrantes, es decir, extranjeros ilegales, que no sean salvadoreños, incluyendo posiblemente a pandilleros venezolanos, a la pequeña nación centroamericana, donde tendrían que solicitar asilo y vivir en uno de sus campamentos. CBS News citó dos fuentes familiarizadas con las negociaciones y reportó esto. Según los términos del acuerdo, El Salvador sería designado como un tercer país seguro, donde los migrantes no salvadoreños que lleguen a Estados Unidos para solicitar asilo serían enviados. También menciona un posible plan que permitiría al gobierno enviar a miembros sospechosos del Tren de Aragua, una pandilla que se originó en una prisión venezolana hace más de 10 años, a El Salvador, donde podrían reunirse con sus amigos de la MS-13 en esos agradables campamentos. Y dice que Trump habló por teléfono con Bukele el jueves, y que según la Casa Blanca, ambos líderes discutieron trabajar juntos para detener la inmigración ilegal y frenar las pandillas transnacionales como Tren de Aragua. Por cierto, Trump también anunció que el Tren de Aragua es una organización terrorista. No solo ha designado a los carteles como terroristas, sino también a MS-13, Tren de Aragua y otros grupos. ¿Y qué significa eso? ¿Qué pasa si lo designan como terrorista y tiene que ir a prisión? Bueno, significa que probablemente te envíen a un lugar como Guantánamo, y ahora tal vez lo manden aquí en su lugar. Se menciona que a principios de esta semana, el gobierno comenzó a deportar personas a Guatemala y El Salvador en vuelos militares. No todos los deportados van a prisión, eso hay que aclararlo. Señala que este tipo de deportaciones normalmente se hacen en aviones comerciales fletados, no en transporte militar. Pero eso ya cambió.
Esto es lo que dijo la Casa Blanca. Los vuelos de deportación han comenzado. Eso lo dijo la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. El jueves, publicó en X celebrando la medida y escribió lo siguiente. El presidente Trump está enviando un mensaje fuerte y claro al mundo entero. Si ingresas ilegalmente a Estados Unidos, enfrentarás consecuencias severas. Ahora, en otras noticias. Mientras los estadounidenses se preparaban para dormir el lunes por la noche, ya saben, terminan de cenar, tal vez se bañan, prenden la televisión y piensan, ya es hora de dormir. Alguien seguía despierto. Trump dice que el ejército restableció el suministro de agua en California. Ese alguien era Donald J. Trump. Y en ese momento, Trump usó sus redes sociales para hacer una declaración que tomó por sorpresa a algunos. Lo escribió como a las 11:30 de la noche, amigos. Esto fue en Truth Social. Dijo lo siguiente. El ejército de Estados Unidos acaba de entrar en el gran estado de California y, bajo poderes de emergencia, abrió el agua. Activó el flujo de agua desde el noroeste del Pacífico y más allá. Se acabaron los días de anteponer un argumento ambiental falso por encima del pueblo. Disfruten el agua, California. Bueno, como periodista, eso es algo muy interesante de leer justo antes de dormir. Pero resultó que Trump afirmó haber enviado al ejército de Estados Unidos a California para enfrentarse a sus políticas ambientales y abrir el flujo de agua. Miren, Donald Trump había viajado recientemente a California para ver los incendios y los daños. Se reunió con autoridades locales. Se reunió con el alcalde de Los Ángeles. Se reunió con el gobernador de California, Gavin Newsom. Y para los que se lo preguntan, sí, los incendios siguen activos mientras hablamos. Dicen que están controlados, pero ya saben cómo funcionan los incendios forestales. Son impredecibles. Si los vientos cambian, de repente ya no están controlados otra vez. Están trabajando en la reconstrucción tras los incendios. Este proceso será muy largo y muy costoso. California buscará ayuda extranjera y federal para cubrir los gastos. Trump ha respondido a esta solicitud diciendo básicamente lo siguiente. California, si quieren dinero federal, si quieren que los contribuyentes de todo el país paguen por la reconstrucción, necesitan hacer un par de cosas primero. Primero, California debe implementar la identificación de votantes, Voter ID. Tienen que asegurarse de que no cualquiera pueda votar en las elecciones, especialmente cuando están trayendo a millones de extranjeros ilegales. Segundo, el Estado debe dejar de restringir su suministro de agua por razones ambientales. Nada de seguir protegiendo a ese pequeño pez de 3 pulgadas. No tengo nada en contra del pez. Ese pez de 3 pulgadas, ojalá sobreviva, pero no pueden sacrificar a la gente de California solo para salvar a ese pez. Ese es el mensaje que está enviando ahora Trump. Él dice que las políticas para proteger a ese pez en peligro han llevado a California a limitar el uso del agua en el estado. No toda el agua, pero sí una gran parte. Y en vez de usarla para regar cultivos, regar jardines y evitar que el estado sea tan seco que se convierta en una enorme fogata, simplemente toman esa agua y la tiran al océano. Porque bueno, ¿qué mejor uso podrían darle? El gobernador Gavin Newsom ha dicho que esto no es cierto. Ha respondido diciendo que Trump está mintiendo. Pero ahora Trump sugiere que, bueno, sea cierto o no, él tomó el asunto en sus propias manos, envió al ejército y abrió la llave del agua. Pero en este punto, parece que el agua realmente fue restablecida en California, ya sea un rumor o no. Los funcionarios locales han respondido a las declaraciones de Trump. Dicen que no fue el ejército. Dicen que Trump no abrió el agua. Dicen que ellos lo hicieron. Dicen que las bombas de agua federales fueron activadas recientemente. Antes estaban apagadas. En eso Trump tenía razón, estaban apagadas. Pero las volvieron a encender después de haber estado en mantenimiento. Miren esto. Este es un comunicado del Departamento de Recursos Hídricos de California. El ejército no entró en California. El gobierno federal, o sea, Trump, reinició las bombas de agua federales después de haber estado fuera de servicio por mantenimiento durante 3 días. No es mucho tiempo, pero fueron 3 días. Dicen que el suministro estatal de agua en el sur de California sigue siendo abundante, aunque también dicen que están en sequía. Ahora, crean lo que quieran. ¿Creen que Trump realmente envió al ejército para hacerlo? ¿Creen que fue el sistema de agua de California el que simplemente reactivó las bombas tras 3 días de mantenimiento? Independientemente de qué versión crean, lo cierto es que las bombas de agua estaban apagadas y ahora han vuelto a funcionar. Las bombas de agua han vuelto a funcionar. Y ahora, en otras noticias, Trump acaba de congelar temporalmente toda la ayuda extranjera, absolutamente toda, excepto la asistencia militar para Israel y Egipto.
Y ahora, otro gran programa de gasto federal también ha sido suspendido. Todas las subvenciones federales, todos los préstamos federales y varias formas de asistencia financiera han sido detenidas. En total, esto representa aproximadamente $3 billones en subvenciones federales que están en pausa hasta que se realice una revisión. Quieren saber a dónde está yendo todo ese dinero. Ahora, miren, al principio hubo muchas críticas a esta medida. Se dijo que esto afectaría el seguro social, Medicaid y los cupones de alimentos. Tal vez vieron algunos de esos titulares en los medios. Casi todos los grandes medios corporativos publicaron cosas como: Trump pone fin a los cupones de alimentos. La gente va a morir de hambre. Trump acaba de eliminar Medicaid y el seguro social. Voten contra él mientras puedan. Pero resulta que eso no era cierto. La Casa Blanca respondió a estas acusaciones y dejó claro que eso no estaba pasando. Se congeló casi todo lo demás, pero no esos programas. La secretaria de prensa de la Casa Blanca aclaró esto en su primera conferencia de prensa bajo la administración de Trump. Vean esto. Si usted recibe asistencia individual del gobierno federal, seguirá recibiéndola. Sin embargo, es responsabilidad de este presidente y su administración administrar bien el dinero de los contribuyentes. Eso fue parte de la campaña de Trump. Por eso ha lanzado el Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, que está trabajando junto a la Oficina de Administración y Presupuesto, OMB. Y por eso OMB envió este memorando anoche, porque el presidente firmó una orden ejecutiva instruyendo a OMB a hacer esto. La razón de esta medida es asegurarse de que cada centavo que sale del gobierno no entre en conflicto con las órdenes ejecutivas y acciones que ha tomado este presidente. Entonces, ¿qué significa esta pausa en los fondos? Significa que ya no habrá más financiamiento para programas ilegales de diversidad, equidad e inclusión, de EI. Significa que ya no habrá más dinero para la estafa del nuevo Pacto Verde, que ha costado decenas de miles de millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses. Significa que ya no habrá más financiamiento para el activismo transgénero y la ideología woke dentro del gobierno federal. Tampoco habrá más dinero para las políticas de ingeniería social del Green New Deal. Básicamente, parece que lo que está pasando ahora es que se ha pausado el gasto federal. Las cosas que realmente ayudan a los estadounidenses no se han detenido, pero todo lo que enviamos a otros países, junto con fondos para DEI, ESG y demás programas ideológicos, sí está congelado. Están revisando si los contratos, subvenciones y otros programas están alineados o no con las órdenes ejecutivas de Trump, que buscan eliminar todo lo relacionado con diversidad, equidad e inclusión, DEI, gobernanza ambiental y social, ESG, y otras políticas de este tipo. Es decir, están frenando todos estos programas que realmente no beneficiaban a los estadounidenses, sino que eran pura política. Política de identidad, política racial, política de género, política ambiental y todo lo demás. Y miren, todo eso representa una enorme cantidad de dinero. Al menos $3 billones. De hecho, la secretaria de prensa mencionó algunos de esos programas iniciales. Aparentemente, estábamos gastando millones y millones de dólares en regalar condones gratis a hombres en Afganistán. Los contribuyentes estadounidenses estaban financiando un suministro gratuito de condones para los afganos. Así es como se usa su dinero. La próxima vez que firmen su cheque de impuestos y lo envíen al gobierno, recuerden que su dinero, al parecer, está haciendo algo bueno por el mundo. Pero eso ahora está en pausa, junto con muchas otras cosas similares. Y no solo eso. Ahora es muy probable que los estadounidenses finalmente podamos saber en qué se está gastando nuestro dinero. Podríamos ver a dónde está yendo nuestro dinero, porque les puedo decir algo. En Nueva York, definitivamente no se está usando para arreglar las carreteras. Eso se los aseguro. Y miren, hablando de impuestos, recuerden que se hablaba de que Trump podría despedir a más de 50,000 empleados del gobierno. 50,000 tal vez. Pero ahora se habla de 2 millones. Básicamente, de casi todos. Ahora, para ser claros, aún no hemos visto que esos 50,000 hayan sido despedidos. Aunque sí puso a los empleados de DEI en licencia con goce de sueldo. No están trabajando, pero siguen cobrando. Pero ahora hay otra novedad. Todos los empleados federales que trabajaban de forma remota, sin necesidad de ir a la oficina, sin salir de casa, podían quedarse en pijama. No sé exactamente qué hacían, tal vez asegurarse de que el maíz fuera bisexual o algo así. Pero el punto es que ya no pueden trabajar desde casa. Tienen que volver a la oficina, y muchos no están nada contentos con esto. Los sindicatos de empleados gubernamentales incluso han tratado de bloquear la medida,
Pero ahora Donald Trump ha respondido con su propia oferta. Si no quieren regresar, aquí está la propuesta. Les pagamos si renuncian. Está ofreciendo dinero a 2 millones de empleados del gobierno federal para que renuncien. Y veremos qué pasa con eso. No sé si es bueno que, imaginen, 2 millones de personas renuncien y de repente nos quedemos sin gobierno federal. No sé si eso es bueno o malo. Pero Trump les está dando la opción. Veremos cuántos la aceptan. Esto todavía se está negociando. Axios reportó lo siguiente. La Casa Blanca emitirá un memorando el martes ofreciendo pagar a los empleados federales que no quieran regresar a la oficina, hasta el 30 de septiembre, siempre y cuando renuncien a sus trabajos antes del 6 de febrero, según un funcionario de la administración que habló con Axios. El correo enviado hoy a todo el gobierno busca asegurar que todos los trabajadores federales estén alineados con el plan de la nueva administración para que los empleados federales trabajen en oficina y cumplan con estándares más altos. Han pasado 5 años desde el COVID y solo el 6% de los empleados federales trabaja a tiempo completo en la oficina. Y por cierto, muchos de esos son personal de limpieza y otros trabajos similares aparentemente. Eso es inaceptable, dijo un alto funcionario de la administración a Axios. Según un alto funcionario de la administración, que habló con Axios, esto es inaceptable. Ahora, dicen que la Casa Blanca espera que entre el 5 y el 10% de los empleados federales acepten la oferta. Trump básicamente les deslizó dinero en la mesa y les dijo, tomen esto, disfruten su vida, pero no aquí. Miren, si el 10% acepta la oferta, o incluso el 5% de 2 millones de empleados, eso supera los 50,000 despidos de los que se hablaba originalmente. Ellos mismos harán el trabajo por la administración. Aunque, presumiblemente, los 50,000 que iban a despedir eran en su mayoría empleados de nivel medio. En cambio, esta oferta podría aplicarse a cualquier trabajador federal. Así que veremos qué sucede. Esto podría significar que cientos de miles de empleados del gobierno podrían renunciar voluntariamente. Y según la administración, estas indemnizaciones podrían ahorrarles a los contribuyentes hasta $100,000 millones al año. Ahora, $100,000 millones, en comparación con los $3 billones en contratos suspendidos y el dinero que antes iba para programas como DEI y ESG, es una cantidad enorme. A este ritmo quizás ni siquiera necesitemos aranceles para financiar el gobierno. Pero bueno, en otras noticias, Trump dijo que informaría al pueblo estadounidense sobre lo que el gobierno sabe sobre los drones misteriosos. Esos objetos que han estado volando por los cielos de Nueva Jersey, los que hemos estado ansiosos por derribar pero no hemos podido. Y parece que Donald Trump está cumpliendo su promesa. La secretaria de prensa de la Casa Blanca leyó un comunicado sobre lo que se sabe hasta ahora sobre los drones. Miren esto. Antes de pasar a las preguntas, tengo una noticia directamente del presidente de Estados Unidos, que me acaba de compartir en el despacho Oval. Directamente del presidente Trump. Es una actualización sobre los drones en Nueva Jersey. Tras una investigación y análisis, se ha determinado que los drones que volaban en grandes cantidades sobre Nueva Jersey fueron autorizados por la Administración Federal de Aviación, FAA, para investigación y otros propósitos. Muchos de estos drones también eran de aficionados, recreativos y de individuos privados que disfrutan volar drones. Con el tiempo, por curiosidad, se hizo más intenso, pero esto no era el enemigo. Miren, parece que ya tenemos algunas respuestas sobre los drones, al menos hasta cierto punto, ¿no? Ahora sabemos que no son drones enemigos, aviones ni nada parecido, es decir, no son hostiles, supuestamente no vienen de Rusia ni de China. Muchos de los drones que se vieron eran solo cosas de aficionados. Y ya sabe, hablamos de esto, yo también lo escuché. La gente decía, oh, hay drones en el aire, voy a lanzar el mío para buscarlos. Y luego, alguien veía el dron que lanzaste y pensaba que era otro dron, lo que provocó un pánico masivo, ¿verdad? Básicamente nos confundimos a nosotros mismos con eso. Pero en cuanto a los drones reales, los que causaron la preocupación inicial, parece que tenían aprobación de la Administración Federal de Aviación, FAA, para fines de investigación. Ahora bien, en lo personal, diría que eso todavía no nos dice mucho sobre qué son realmente esas aeronaves. No nos aclara mucho. Parece que nos están diciendo que hubo muchas falsas alarmas, pero que también hubo cosas reales ahí afuera, y no sabemos realmente qué son. Y esas cosas reales pudieron operar con permiso, porque la FAA les dio autorización para investigación. Eso podría significar que se trata de aeronaves de investigación. Y supongo que si lo fueran, simplemente nos lo dirían. No veo por qué ocultarlo.
O podría significar que Estados Unidos está investigando esos artefactos y permitió que la FAA les diera autorización para no derribarlos, porque básicamente estamos tratando de averiguar qué son. Por ahora podemos decir que el gobierno federal no cree que sean una amenaza. Tal vez pronto obtengamos más respuestas, quizás cuando terminen de investigar lo que sea que sean, tengamos algo más claro. Pero miren, básicamente seguimos sin saber qué son. En otras noticias, además de visitar las zonas de California afectadas por los incendios forestales, Trump también hizo su segunda visita a Carolina del Norte desde que asumió el cargo. Más sobre esto después de la pausa. Volvemos en menos de un minuto, así que no te vayas a ningún lado. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en su vida. Shen Yun. Bienvenidos de vuelta. El presidente Donald Trump hizo su segunda visita a Carolina del Norte para inspeccionar las zonas afectadas por el huracán Helene. Ahora mismo Trump fue a California. Lleva poco más de una semana en el cargo. Fue a California y también hizo su segunda visita a Carolina del Norte desde que asumió la presidencia. Las personas en Carolina del Norte todavía están recuperándose del daño causado por el huracán Helene. En algunas zonas las carreteras siguen bloqueadas. Algunas estructuras de puentes siguen gravemente dañadas. Yo lo vi con mis propios ojos. Muchas casas y negocios todavía están destruidos. Y esto es un gran problema porque ha hecho mucho frío últimamente, y esa es una zona muy fría. Algunos están culpando a FEMA. Dicen que su respuesta ante el desastre ha sido deficiente. Trump ha sido muy directo en este tema. Incluso ha sugerido que el gobierno federal podría desmantelar FEMA, la Respuesta Federal de Emergencias, y en su lugar trabajar a nivel estatal en sistemas de respuesta ante desastres. Tal vez usar ese presupuesto, eliminar parte de la burocracia y dejar que los estados manejen la situación localmente. Eso es lo que él está proponiendo, ¿verdad? En general, parece que Donald Trump planea ayudar a Carolina del Norte a obtener lo que necesita para recuperarse. Esto es lo que dijo Trump, según la Casa Blanca. FEMA ha sido una gran decepción. Cuesta una cantidad enorme de dinero. Es muy burocrática y muy lenta. Y lo vimos en Carolina del Norte, donde básicamente los locales tienen todo lo que necesitan y luego FEMA aparece después. Y Trump agregó: cuando hay un problema en un estado, creo que ese problema debe ser resuelto por el estado. Para eso existen los estados. Ellos manejan los problemas. Y un gobernador puede resolver algo muy rápido. Carolina del Norte fue tratada de manera muy injusta, muy injusta. Y fue evidente, demasiado evidente. Vamos a compensar el tiempo perdido. Después de decir esto, Trump anunció que enviará al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para ayudar a reparar la infraestructura. Van a arreglar los puentes, van a reconstruir las carreteras, van a tomar medidas para ayudar a la gente de Carolina del Norte. Trump también va a discutir más acciones para ayudar a que Carolina del Norte se recupere por completo. Fui allí personalmente, poco después de que el huracán golpeara. Muchas zonas seguían en muy mal estado. En ese momento había muchos daños. Fui bastante temprano en el desastre. Miren, siendo sinceros, no conocí a una sola persona que recibiera ayuda de FEMA. Cada persona con la que hablé, y hablé con muchas, me dijo lo mismo. O nunca los vieron, o básicamente no les sirvieron de mucho. Parecía que los esfuerzos de FEMA se enfocaban más en la ayuda a largo plazo. Algo como: déjanos inspeccionar tu casa para ver si podemos repararla, o déjanos evaluar si hay que declararla inhabitable. Algunas personas se negaban a que la revisaran porque no querían que los sacaran de sus casas y las condenaban. Esa era la relación que tenían con FEMA. Vimos que el gobierno sí estaba haciendo algunas cosas. Había equipos limpiando escombros y buscando cuerpos. Estaban arreglando postes de luz caídos, restableciendo el agua, realizando operativos de rescate. Eso sí lo vimos, pero la mayor parte de la ayuda real, la que estaba en el terreno, la estaban dando personas comunes. Honestamente, fue una de las cosas más increíbles que he visto. Los locales en Carolina del Norte, pueden ver mi episodio sobre esto, tenían helicópteros volando sin parar, llevando suministros a zonas aisladas. Me dijeron que ellos mismos tenían cubierto prácticamente todo el territorio. Esto no era el gobierno, eran las propias personas.
Las iglesias organizaban grandes recolectas de comida, distribuían donaciones, había generadores, medicinas, pañales, alimentos, todo listo para quien lo necesitara. Y la gente no tomaba más de lo que necesitaba, todos se respetaban entre sí. Fue impresionante, no había empujones ni caos. Todo estaba muy bien organizado. Grupos religiosos y voluntarios trajeron ayuda desde todo el país. Fue increíble. Cada persona hacía lo que podía. Si sabían cocinar, cocinaban. Si sabían cortar el pelo, daban cortes gratis. Fue una de las cosas más asombrosas que he visto en mi vida. El desastre ahí fue muy grave. También hubo historias increíbles sobre esto. De hecho, si aún no lo han visto, revisen el reportaje que hice sobre Carolina del Norte. Se llamó Héroes de Helene. Para mí fue algo muy impactante. Fue inspirador presenciarlo y realmente increíble de ver. En lo personal, espero que los esfuerzos de ayuda lleguen más lejos en Carolina del Norte. Espero que la gente pueda tener casas dignas, especialmente con la llegada del invierno. Dicho esto, denle like, dejen un comentario. Vamos a responder algunas preguntas.